Señor Muñoz, no sé dónde se sienta. Ah, ahí le veo. Bueno, yo creo que después de escuchar su intervención, que yo lo he hecho atentamente, está claro que no tienen ustedes ni proyectos, ni propuestas que hacer a este país, ni ningún tipo de orientación que permita saber exactamente cuál es el modelo de España que ustedes están intentando construir, probablemente porque la palabra construcción no es algo que a ustedes les resulte cómoda. Es más, están permanentemente practicando una oposición destructiva, una oposición que sigue exactamente, señor Muñoz, los parámetros del manual de la ultraderecha respecto a cómo se tiene que deslegitimar las instituciones, deshumanizar la política, utilizar la máquina del fango para fabricar y para difundir noticias falsas y, en definitiva, restarle valor a la utilidad de los servidores públicos que nos sentamos aquí cada día para que efectivamente se produzca desapego de la ciudadanía respecto a sus representantes y, por tanto, alfombra roja a los populismos, alfombra roja a los autoritarismos, en definitiva, intentar conquistar el poder por métodos que no son el del respeto a la soberanía popular que se expresó con absoluta libertad el pasado 23 de julio y que les dijo que ustedes a la oposición, señor Muñoz. Claro, si uno no parte de ahí, si esa realidad no es en la que ustedes se asientan, desde el minuto uno, y me lo tendrá que reconocer, toda la estrategia del Partido Popular ha consistido en acoso a derribo a un gobierno que consideran ilegítimo solo y exclusivamente porque no son ustedes los que están en Moncloa y que extienden esa ilegitimidad, según usted ha dicho. Sí, ahora le voy a explicar por qué, si lo ha dicho. Según usted ha dicho aquí en tribuna, a las instituciones en las que ustedes no tienen mayoría. Es más, usted ha hablado de colonizar las instituciones y usted ha hablado de ocupar con K las instituciones. Ambas cuestiones, señoría, ahora me dice que sí, por eso tienen ustedes que escuchar, porque si no es que no entienden el argumento. Ambas cuestiones forman parte del ideario absoluto de la ultraderecha, señoría, que es como ustedes no tienen mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, se autoproclaman constitucionalistas, pero bloquean la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque las mayorías a ustedes no les favorecen. Y cuando se trata del resto de órganos que parten de la representatividad de los grupos políticos que estamos aquí presentes en la Cámara, como esas mayorías no le gustan al Partido Popular, pues habla de colonización, de la Radiotelevisión Española, de la Fiscalía, de todos los órganos en los que ustedes entienden que cualquier expresión que no sea el control del Partido Popular, pues supone una deslegitimación democrática. Esto es, señor Muñoz, lo que usted ha venido a decirnos aquí en la tribuna. Ya sé que a usted le da igual, pero como usted me interpela, pues le tengo que decir qué es lo que usted ha venido a trasladar. Verá, le decía que no le he escuchado ningún tipo de cuestión relativa al modelo político, económico, social que pone usted encima de la mesa, porque evidentemente la política será también contraste entre los proyectos que representamos las distintas formaciones políticas. Si ustedes critican una medida del Gobierno, deberá ser porque tienen una alternativa que presentarle a la ciudadanía. Pero es que las palabras alternativa, proyecto o propuesta, como le decía, no figuran en su agenda. Verá, señor Muñoz, preguntaba o hablaba usted de la amnistía, de los indultos, entiendo, de todo aquello que han supuesto elementos que han permitido por primera vez en nuestra democracia, señoría, que las fuerzas independentistas no hayan obtenido una mayoría en Cataluña. Yo entiendo que para cualquier actor político esta consideración debería de tener interés. ¿Qué ha ocurrido para que durante este periodo efectivamente los catalanes hayan optado por alternativas al independentismo que posibilitaría
o que entenderían que podría ser mejor para el futuro de Cataluña. Ustedes, es que esta pregunta es que ni se la hacen ni les importa, les da igual, porque la realidad, señor Muñoz, es que lo que estamos descubriendo con sus afirmaciones es que justamente parecería que al Partido Popular le hubiera gustado que el independentismo hubiera redoblado los apoyos que tenía dentro de Cataluña. Bueno, usted hace una expresión como ¡qué barbaridad! Si no, ¿me puede usted decir por qué ustedes no se alegran de los resultados del Partido Socialista de Cataluña en esta comunidad autónoma? ¿Me puede usted decir por qué ustedes van trasladando un bulo respecto a que cuando pasen las elecciones europeas será el señor Puigdemont el presidente de la Generalitat? Algo absolutamente ridículo después de que el Partido Socialista ha ganado unas elecciones de forma amplia y además hay un bloque constitucionalista en Cataluña. Porque claro, ustedes, señor Muñoz, critican permanentemente la política que está permitiendo que los ciudadanos efectivamente vean que el Gobierno tenía razón cuando ha puesto en marcha medidas que han permitido poner los cauces para superar la crispación, para superar el combate que se ha librado durante esta década en Cataluña. Y sin embargo, ustedes eso, después de que se celebró una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña bajo un gobierno del Partido Popular, después de que ustedes permitieron que se celebraran unos referéndums que se esgrimían como una victoria por parte de los partidos independentistas, después de que a ustedes se les escapó del país por la frontera el señor Puigdemont y este gobierno tuvo que heredar una situación ya revertido esta posición al punto de que los resultados en Cataluña dan la razón al Gobierno de que su política está permitiendo que efectivamente sean los partidos que promovemos el diálogo los que se abran camino en Cataluña. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular que está dándole todo el tiempo coraje que se haya producido la victoria del señor Illa? Nada. Respecto a la situación económica que usted comentaba, por no hablar, porque lo hemos hecho durante toda la mañana, de esa máquina del fango que ustedes permanentemente alimentan, cuando todo el mundo sabe en este país que fue una moción de censura la que desalojó la corrupción que estaba instalada en el Partido Popular y la que el señor Feijóo dijo que venía a regenerar. Y no han hecho ustedes nada en regeneración de su propia formación política. Pero hablaremos de esto, si quiere usted, la segunda parte, porque me interesa especialmente hablar de la situación económica. ¿Qué es, señor Muñoz, lo que a ustedes de los datos económicos objetivos no les parece correcto? La economía española creció 6 veces más que la media de la eurozona en el año 2023. 6 veces más, señor Muñoz. ¿No le merece a usted ese crecimiento ningún tipo de adjetivo? ¿Realmente puede sostener que la economía española no va como un cohete cuando estamos creciendo 6 veces más el año anterior y en el primer trimestre el triple de los países de nuestro entorno? Después de una pandemia, después de una guerra de Ucrania, con políticas que han demostrado que las austericidas que practicó el Partido Popular prolongaron las crisis económicas y profundizaron en la recesión y, sobre todo, en la creación de desigualdad por parte de todos los ciudadanos. ¿Qué tiene usted que decir de que España cree 4 de cada 10 nuevos empleos que se crean en la Unión Europea? ¿Que tenemos récord de afiliación de trabajadores? Me dice usted que no con la cabeza y entonces, claro, si ustedes también deslegitiman las cifras oficiales que salen de todas las estadísticas de la Unión Europea y de las estadísticas nacionales, pues es difícil que se pueda establecer un debate con rigor, con cifras, con datos, que son los que ponen de manifiesto y caracterizan la realidad. Tenemos récord en creación de empleo, récord en empleo femenino, 10 millones de mujeres trabajando por primera vez en nuestro país. ¿No le dicen nada estos datos respecto a cómo
se tenía que comportar el mercado laboral después de que ustedes votaron en contra de una reforma laboral, se pronunciaron en contra de una subida del salario mínimo que dijeron iba a destruir miles de empleos en nuestro país? Porque efectivamente para ustedes la precariedad laboral, el abaratamiento de los costes laborales ha sido la política económica que han practicado durante todos los años y durante todo el periodo de gobierno del Partido Popular. Y en materia de saneamiento de las cuentas públicas, ¿no tiene usted nada que decir respecto a cómo ha ido disminuyendo el déficit del conjunto de nuestro país desde el 10% que alcanzó durante la pandemia, de cómo está disminuyendo la ratio de deuda-PIB, de cómo, en definitiva, señorías, nos estamos situando entre los países que, evidentemente, lo que pretendemos es llevar a cabo una política de estabilidad de las cuentas públicas que no provoque recorte y que no ponga sobre la mesa el que la carga fundamentalmente de los esfuerzos recaigan en la clase media y en la clase trabajadora? Tampoco tiene nada que decir de esta cuestión después de que hace unos días hemos conocido que se ha ya recuperado el poder adquisitivo prepandemia que se tenía por parte de los hogares españoles. Y por último, también, señorías, en ese mismo aspecto, yo creo que en esta campaña ya de las elecciones europeas sería bueno, conveniente, que el Partido Popular trasladara cuáles son sus propuestas para Europa, si efectivamente quiere extrapolar esa política austericida que practicó durante los años de gobierno del Partido Popular, concretamente del señor Rajoy, o si, por lo contrario, ustedes se definen más en la línea socialdemócrata. Y porque con ello termino. Yo les escucho a ustedes cuando están en campaña mutar desde las posiciones socialdemócratas a las posiciones ultraconservadoras. Desde luego nunca se quedan en las políticas que promueven desde el Partido Popular, y no le he entendido correctamente. ¿Se reclamaba socialdemócrata en esta tribuna en relación con las políticas que hay que practicar en Europa, o está usted más en la línea del señor Feijóo, que piensa que en Europa hay una ultraderecha moderada con la que se puede pactar y otra ultraderecha que como que no, que le da la pinta que mejor que no? En definitiva, señor Muñoz, nos jugamos mucho también en materia económica y en materia social en las próximas elecciones europeas, y yo espero y deseo que durante estos días cuenten su programa de gobierno, porque hasta ahora lo único que han hecho, al menos en este Parlamento en el día de hoy, es revolcarse en esa máquina de fango sin hablar de las preocupaciones, de los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día y que tenía que ser el objeto del debate en esta Cámara. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.